Buenos días, muy buenos días. Buen día, buen día. Gracias por sintonizarnos, como siempre, a esta hora de la mañana, aquí con nueva entrega de su telediario 1+1. Ya hoy es viernes, el fin de la semana laboral. Finalmente llegó abril. Llegó abril, 1 de abril es el día de hoy. Siguen cayendo agua, pero con menor intensidad que en los días anteriores. Esta fue una semana lluviosa en muchas provincias. Y aquí también en la capital de la República, en el Gran Santo Domingo, llovió bastante. Así es. Uno de los temas que comenzó la semana y que concluye también la semana en la agenda de primacía del país está el debate que ahora está dentro y fuera del Congreso Nacional en torno al proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo para establecer de manera provisional por unos 6 meses la posibilidad de importar alimentos sin tener que pagar impuestos. Es lo que le llaman tasa cero. Esto ha alborotado a los legisladores, también muchos productores a través de sus gremios han expresado preocupación, pero el alboroto mayor está en el Congreso y está en los partidos políticos de oposición que entienden que esto implicaría la quiebra de miles de productores nacionales y ponen el caso de los pollos, que sería un problema bastante serio. Hay que decir que siempre hemos favorecido que los productores nacionales sean protegidos, inclusive a los productores nacionales el Estado debería subsidiarlo en gran medida para garantizar un abasto de alimentos en la sociedad. Ahora estamos en una situación extremadamente difícil a nivel internacional, sí, y el gobierno ha querido adelantarse, como lo hizo con la compra de las vacunas. Pero esto tiene su pro, siempre su pro y su contra, y es lo que estamos viendo ahora. Ayer la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el referido proyecto y se supone que será en la próxima semana cuando continuará su discusión, y todavía hay incertidumbre porque se sigue negociando en torno a este tema. La oposición ha planteado varias cosas, dentro de ella parte de ese bloque opositor que abandonó la sala plantea un vicio de inconstitucionalidad en la misma medida, sobre todo en la forma en la que se aprobó. Ellos están planteando que por constituirse en un elemento vinculado directamente con los derechos constitucionales de sectores sociales en el país, pues esto debería aprobarse con las 2/3 partes. Sin embargo, la barra del oficialismo en la Cámara de Diputados, pues se ha abrogado la posibilidad con su mayoría de aprobarlo en primera lectura efectivamente. Yo creo que hay dos elementos a destacar. Por un lado, me parece interesante el ejercicio, que aquí es poco frecuente, aquí lo vemos mucho en discusiones al interior del hemiciclo, pero no vemos nunca reacciones como la que han tenido ayer, de intentar, ¿no?, disminuir la posibilidad de quórum para población de legislaciones, con medidas sobre todo como esta, porque usualmente lo que hace es que se ausentan. Sin embargo, en el día de ayer lo que hicieron es que se retiran formalmente como barra. Y por otro lado, que creo que evidentemente es importante que se reflexione sobre la legitimidad de cómo se aprueban los procesos. Hay un elemento que yo creo que a pesar de que cualquier partido tenga mayoría debe garantizar, y es la gobernabilidad de las acciones con las que se desarrolla su accionar en la política. Y yo creo que esto es un elemento que debe invitar a la barra del oficialismo a reflexionar, aunque también sabemos que no es fácil que tiene la pela, porque la inflación es un elemento que está ahí y no está esperando. No, mira, en cuanto al procedimiento, está claro que es lo que es una ley fundamental y que es una ley normal. Esta no es una decisión que requiera de 2/3 partes. Eso se reserva para convocar a la Constitución de la República, aprobar el Código Penal, por ejemplo, que es una cosa profunda, pero no. Pero independientemente del procedimiento, porque déjame decirte, Stalin, en todos los parlamentos del mundo y en todas las sociedades del mundo hay intereses en contra. Evidentemente. Y finalmente se imponen los intereses de la mayoría. En el caso político, eso es común tú verlo en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en los congresos europeos, también, sí, en los congresos europeos. Aquí lo que sí se acostumbra es a negociar. Aquí ahora se habla de una palabrita muy bonita que no han impuesto, consenso. Pero cuando hay intereses enfrentados, ¿cómo tú concilias los intereses? Muy difícil, lo único que se transan los sectores, bueno,
te doy aquí, tú me das aquí llega. y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Ahora, por encima de la discusión ahí, sería importante escuchar, porque no se ha hecho hasta ahora, las voces de los productores que están organizados en la República Dominicana. La Junta Empresarial hizo una declaración muy tibia, muy ambigua sobre el tema. Es necesario que los productores agropecuarios se pronuncien, la propia Junta Agropecuaria, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, de Productos del Agro, que existe ahí, las asociaciones particulares de arroceros, de productores avícolas, ¿verdad? Los ganaderos, que se pronuncien en estas organizaciones. Y que fueron los sectores que en el momento más duro de la pandemia nos garantizaron los alimentos. Claro, que se pronuncien ellos, planteando sus posiciones alrededor de esto. Porque hasta ahora el debate, repito, está centrado a nivel político. Y en la medida en que se acerquen las elecciones, nosotros vamos a ver más confrontaciones a nivel político que se llevan a cabo tanto en el Congreso como fuera de él. Porque eso es lo que va a ocurrir en la sociedad dominicana. Y habrá impulso por eso, porque quieren los partidos de oposición ganar espacio y el partido de gobierno mantenerse con el respaldo que ha tenido hasta el momento. Entonces eso es normal. Pero bueno, saliendo de ese tema, hay otro tema económico importante. El Banco Central acaba de incrementar la tasa de interés. Esto es la tasa de referencia que cobran los bancos por prestar dinero. Y ahora será de 5.5. Se le aumentó 50 puntos, así le llaman, a la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que el dinero cuesta más. Y si el dinero cuesta más, lo que se compra con dinero va a costar más. Mucho más. Pero además, quien no tenga la posibilidad de endeudarse con esto, entonces deja de comprar. Y esa es una de las posibilidades que tenemos, que disminuya la demanda. Es una argumentación planteada técnicamente vinculada al tema también de contrarrestar la inflación. La inflación, porque es un problema que le preocupa al mundo entero. Sí. Fíjate que nosotros nos estamos quejando y tenemos derecho y razones para quejarnos muchísimo. Pero lo que está pasando en el propio Estados Unidos y lo que está pasando en Europa y en muchos países de Latinoamérica, casi en todos, es terrible con relación a la inflación. Sí. Ya muchísimos países han pasado de 2 dígitos los niveles de inflación. Países que no están acostumbrados a eso, como el propio Estados Unidos. Que la inflación en Estados Unidos es de 0, de 0.5, de 1, cuando tiene 2. Y estamos hablando ahora de casi un 8% de inflación en los Estados Unidos. Y esto repercute, porque nosotros compramos muchos de los artículos que se venden en el país, vienen de Norteamérica. Y se compran con divisas. Esto es, vamos a ver qué va a pasar. Pero fíjate que la divisa aquí no se ha incrementado, el precio de la divisa. Sigue estando estable. Al contrario, bajó a cerca de un punto. ¿Y por qué? Por múltiples factores. Aquí hay un exceso de dólares en el Banco Central en comparación con lo normal, ¿verdad? Gracias a que el país apeló a los préstamos internacionales. Y fue préstamos en bonos, que el dinero llega de una vez y lo meten ahí en el Banco Central para equilibrar un poco la finanza y evitar que haya mayores niveles de inflación. Y esa es la situación que tenemos por ahora. Y esto ante la crisis de Ucrania, que no termina, es un conflicto internacional abierto, avivado además en cada momento, con lo cual los riesgos y las posibilidades de que el mercado siga en un nivel de inestabilidad siguen siendo enormes. Hay que destacar también que en el marco de esta misma crisis, Adalberto, a pesar de que no es un elemento que nos llegue de manera directa, pero efectivamente a través de nuestras relaciones comerciales, incluso a través del mismo impacto con sectores como el turismo o como las importaciones, que precisamente se ven vinculadas con los movimientos que se dan en bolsas, cómo aumenta también el tema de los hidrocarburos, que es uno de los elementos que también hemos visto, pues evidentemente va a mantenerse esa inestabilidad, y todo lo que hemos visto en esta semana indiscutiblemente apunta que sigue siendo uno de los principales ejes de preocupación del gobierno dominicano. Aunque hay que decir que el contexto internacional ha reaccionado con mucho más lentitud que lo que se esperaba en materia de deterioro, ¿verdad? Y los precios del petróleo se han mantenido un límite dentro de su alza.
o una noticia que circuló en el mundo entero ayer vinculado a esto es que los Estados Unidos han estado liberando de sus reservas petroleras 1 millón de barriles diarios. Y que eso significa que han liberado un cuarto, un 25% de sus reservas. Esto preocupa muchísimo a los mercados y preocupa sobre todo a los Estados Unidos. Hay que decir que esta guerra de Ucrania, provocada en gran medida por los intereses de la grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, por repartirse el mundo, esta guerra de Ucrania, pues, ha obligado a naciones ricas a tener que adoptar también medidas especiales para poder contrarrestar los efectos que se tienen. Así es. Y en Estados Unidos se están sintiendo esos efectos muy de hecho, fuertes. lo han advertido incluso con un elemento que a los estadounidenses les preocupa mucho, que es el abastecimiento de alimentos. Y ya por ahí anda la fuluchada de gente tomando medidas. Veía justo en el día de ayer unas declaraciones que daba el alcalde de la ciudad de Nueva York vinculado precisamente, el gobernador de la ciudad de Nueva York vinculado con el tema de medidas que desde el entorno comunitario están tomando en cuenta y también recomendaciones que hacían a las familias con relación al tema de almacenamiento de alimentos. Así es. Y ayer Rusia además anunció que no le va a vender petróleo ni nada, ni alimentos a nadie que no sea en su moneda local. Es decir, esto puede afectar también el tema del dólar, puede tener un impacto negativo en los Estados Unidos, que tiene una moneda que le ha servido de punta de lanza para proteger sus propios intereses. Estados Unidos, señores, afrontó la crisis de la pandemia, la tremenda crisis económica que se derivó de la pandemia, emitiendo dinero sin respaldo. Pero resulta que eso afecta al mundo entero. Y eso se debe a que el dólar es la moneda de referencia de muchos países, tanto países industrializados, como les llama a los más grandes, como de países periféricos. Así es. De manera que parte de lo que podría ocurrir con este reordenamiento internacional, que es lo que se trata de Ucrania. Ucrania simplemente es un trampolín. Lo que está en juego aquí es quién domina el mundo. De nuevo, China, Rusia en discusión. O Estados Unidos. Estados Unidos se ha ganado una victoria provisional porque ha reunificado a Europa. Y además porque su decisión va a obligar a que mucha gente ahora trate de armarse. Y las armas se le compran a ellos. Por lo menos de ese lado. Aunque, sin darse cuenta, también están obligando a que la India y China aumenten su poderío armamentístico y ahí dependen de Rusia. Es un lío, ¿verdad?, este ajedrez político, pero se trata, mire, señor, lo que estamos viendo en Ucrania y la consecuencia que estamos pagando es el resultado de las pugnas por repartirse el mundo que tienen ahora mismo las tres potencias más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Así es. China y Rusia. Y Rusia en este contexto. En este contexto. Un elemento común que tiene este conflicto internacional, como lo tiene todo lo que hemos visto en esta semana, es la necesidad del diálogo. Ojalá que, sobre todo la clase política, entienda y asuma de que no hay posibilidad de generar gobernanza, no hay posibilidad de volver a un estadio de paz si no se hace mediante el diálogo. Y creo que eso es parte, yo creo, de las lecciones que todavía están pendientes. Volver atrás, porque no es nada nuevo, es volver un poco a lo básico y a lo que hemos visto detrás de conflictos anteriores. Pero el diálogo está, las negociaciones están, ahora bilateralmente, entre Ucrania, a quien Rusia le está pidiendo, tiene que ser neutral, no puede afiliarse a la OTAN, está en Estados Unidos, porque eso implica un peligro serio para la seguridad rusa. Y Ucrania que dice, nosotros tenemos derecho a la autodeterminación, hacemos lo que nos da la gana. Que fue lo que intentaron hacer. En realidad, más que lo que le da la gana, es lo que dice a Estados Unidos. Ahí Europa estuvo en una posición un poco neutral, ahora Estados Unidos la obligó a tener que tomar partido y ese era su propósito, lo ha logrado y muchos de los países europeos están diciendo, no, nosotros tenemos que prepararnos ya para enfrentar a Rusia. Y vamos a ver entonces cuál va a ser los resultados. Todos los caminos conducen por ahí. A partir de ahí, señoras y señores, otro tema que
que es interesante al menos mencionarlo, es el paso de tortuga en que están caminando las mesas del diálogo que se han creado. Mucha gente está ahí casi obligado por las circunstancias, pero no creen en los procesos de negociación, que se supone deberían ser una clave fundamental de la democracia, ¿verdad? La negociación, el diálogo, el debate. Y vamos a ver cómo van a ser los resultados. Yo pienso que en el caso, por ejemplo, electoral, la propia Junta Central Electoral se está quejando de que esa mesa no sesionó ahora como debería de hacerlo, y está pidiendo que se acelere ese proceso. Debería acelerarse, porque a los partidos les conviene que el sistema electoral mejore para bien de la democracia dominicana. Señores, tenemos que hacer una pausa. Vámonos a la pausa. Y tendremos hoy 2 entrevistas importantes. Una va a hablar de teatro. A mí me sorprendió ver a los teatristas y a la asociación que los agrupa manifestándose el día del teatro, justamente. Exactamente. Manifestándose porque tienen muchos problemas y desean que el país los escuche. Por eso vamos a tener con nosotros a José Emilio Bencosme, quien es dirigente de la asociación que agrupa a los actores y productores de teatro. Y por otra parte, y a las actrices, sí, qué bien. Y por otra parte vamos a tener a una mujer, a Victoria García. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Recuérdense que en esta semana también hemos estado debatiendo los sectores neurálgicos, la discusión y debate. Una propuesta de resolución del Ministerio de Trabajo que se encamina, el propósito, según han dicho, es fortalecer los derechos de la trabajadora doméstica. Así que vamos a tener estas 2 entrevistas durante el día de hoy. Pausamos y volvemos con la primera de ellas.